Muchísimas gracias, Carlos. Y antes de darte paso a la conversación con el presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, simplemente agradecerte eh, en nombre mío y de las autoridades de la CIP, el presidente, la presidenta del comité ejecutivo, el comité ejecutivo, los vicepresidentes regionales, un mandato caracterizado por un compromiso inquebrantable con la libertad de prensa, liderando la comisión con un enorme profesionalismo, una gran sensibilidad ante los contextos más adversos, con una firme defensa de los principios democráticos en el continente. Te agradecemos nosotros, te agradecen cuantiosos periodistas de todo el continente que los has apoyado y te has solidarizado con ellos, periodistas y medios, y este sentimiento comparte nuevamente eh, todas las autoridades de la CIP, incluyendo, digamos, el exdirector ejecutivo Ricardo Trotti, que está con nosotros acá presente. Muchas gracias. Seguiremos trabajando juntos en tu rol de vicepresidente segundo y nuevamente, eh, gracias. Adelante. Gracias a vos, Carlos. Realmente hubiera querido dejar un legado mejor en materia de libertad de expresión y de prensa, pero bueno, los tiempos políticos son estos y hay que ponerles el pecho. Sobre eso justamente vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Olivier. Gracias, Miguel Ángel, por aceptar nuestra invitación, por sumarte a esta reunión en forma virtual y ojalá te tengamos alguna vez también en forma presencial en alguna de nuestras asambleas anuales. Miguel Ángel es un periodista español con una vasta trayectoria y destacados premios en el ámbito radiofónico, televisivo. También se ha desempeñado en el ámbito académico y ha ocupado cargos políticos. Es licenciado en Ciencias de la Información con orientación a periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido durante 2 décadas editor y presentador de espacios informativos diarios y no diarios en la cadena 4 de Mediaset. También ha sido presentador, subdirector y director de reconocidos programas de cadena SER del Grupo Prisa y asimismo en Telemadrid. En distintos periodos fue profesor en carreras de grado y posgrado en las universidades Rey Juan Carlos y de Nebrija. Fue secretario de Estado de Comunicación del gobierno español en la primera etapa de la gestión de Pedro Sánchez entre 2008 y 2021 y desde diciembre de 2023 preside la agencia de noticias EFE. Todos lo sabemos, pero vale la pena destacarlo. EFE es la agencia en español más antigua del mundo. Fue fundada en 1939. Como bien se ve detrás de Miguel Ángel en el Mapamundi, tiene una fuerte presencia en todo el mundo, pero específicamente en las Américas desde la década de 1960, desde aquella primera agencia creada en Buenos Aires en 1966 a las 23 delegaciones, si mal no he contado, Miguel Ángel, que tienen distribuidas hoy por todo el continente y que son piezas claves para hablar de los logros de la región, pero también para reflejar las tensiones, los desafíos, los conflictos irresueltos de cada uno de nuestros países. Y por eso, Miguel Ángel, quería comenzar la charla contigo preguntándote cuál es el principal desafío que ves en la prensa de la región y si te atreves también, cuál es la característica que distingue a la prensa latinoamericana o americana en general respecto de la de otros puntos del planeta. Adelante, Miguel Ángel. Muy buenos días a todos. Carlos, un saludo y gracias por la invitación a estas jornadas. Gracias también a tu papel desempeñado con pundonor y con tenacidad a lo largo de estos años. Yo lo primero que me gustaría es compartir con todos ustedes la profunda admiración que el periodismo español y los periodistas españoles sentimos hacia los periodistas latinoamericanos. En términos generales, cuando nosotros observamos cómo dentro de un contexto democrático se desenvuelve el periodismo europeo y de manera particular el periodismo español, no podemos sino admirar profundamente a quienes consideramos auténticos héroes de la libertad de información, que son los que componen la vasta familia del periodismo latinoamericano. Esto nos habla realmente de la situación real, la situación que acabas de describir al relatar los muertos del último cuatrimestre, de los últimos meses.
Creo que el periodismo latinoamericano, los periodistas latinoamericanos, se enfrentan a un juego entre la vida y la muerte en muchas ocasiones, en la cobertura de cualquier tipo de información, ya sea política, medioambiental, económica, los intereses políticos, los intereses económicos, el trabajo de las organizaciones criminales en contra del periodismo y de la verdad, hacen que la suya sea una profesión de riesgo. Y por tanto contáis con toda nuestra admiración. No son palabras vanas, lo digo con un gran sentimiento en mi corazón, que me hace también evaluar lo que en el sentido contrario tiene esta posición de F dirigida por mi persona de una manera, pues en este momento, ¿no? Coyuntural, en España y en Europa. Yo creo que no hay ningún periodismo parecido en el mundo al periodismo que se produce y que se practica en Latinoamérica. De verdad que para nosotros y para mí mismo son ustedes unos héroes. Y contamos, entre otros, también a compañeros, tanto españoles como latinoamericanos, venezolanos, nicaragüenses, colombianos, argentinos, que trabajan en las filas de EFE. Y por tanto, hablamos de nosotros y no hablamos de nosotros. Cuando hablamos de América, también hablamos de EFE en América y por tanto de los compañeros que están y compañeras que están sufriendo todos los males que has relatado, Carlos. Nosotros también tenemos compañeros exiliados. En Nicaragua, nuestro delegado en Nicaragua, en Managua, Luis Felipe Palacios, no puede estar allí, extrañado por el propio régimen dictatorial nicaragüense. Tiene que estar refugiado en Costa Rica, no puede regresar a su país. Nosotros también vivimos las dificultades de trabajar cada día en sistemas autocráticos como el venezolano y tenemos una importante delegación. Pero creo que este problema se extiende más allá de los puntos reconocibles hasta ahora como, no sé, claras dictaduras o autocracias. Ha sido una gran sorpresa para todos, una gran paradoja de los signos de los tiempos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos nos estamos enfrentando a la observación y al análisis si no estamos ante una incipiente autocracia que derive mañana en una dictadura surgida de las urnas. Y con ella todo lo que está ocurriendo en el entorno de los medios de comunicación y la afectación que con ellos tienen compañeros como acabas de mencionar, Associated Press. Déjenme que les diga, todo el apoyo de EFE, el apoyo más vibrante de EFE a los compañeros y compañeras de Associated Press en su pelea, en su pugna legítima por la mejor información en el seno de la Casa Blanca frente a quien se quiere convertir en una especie de autócrata y de, en fin, desfacedor de todo tipo de equilibrios multilaterales y globales. Así que yo creo que este es el principal reto que tenemos en América y que comparte EFE, aunque sea dirigida desde España, porque nació aquí, efectivamente, en el año 39, pero que tiene como principal foco de actividad en todo el mundo lo que ocurre en América, lo que se vive en América, lo que se disfruta en América y también lo que se sufre y se padece en América. Así que yo creo que esta es, si me permites, un primer comentario, admiración hacia vosotros, reconocimiento también hacia nuestros propios colegas que están allí con vosotros, que luchan contra esta adversidad y apoyo a cuantos compañeros en el sur y en el norte del continente, del vasto continente americano. Y ahora la paradoja es que estemos haciendo esta reflexión también con respecto a lo que está ocurriendo en Norteamérica, en el corazón de la democracia. Nos sentimos amenazados por lo que está ocurriendo allí. Es al menos importante para mí poder verbalizar una cosa así. Te agradezco esta reflexión, Miguel Ángel, y bueno, claramente hablas con mucha propiedad porque además, como decía yo en la presentación inicial, F va a cumplir 60 años el año próximo en América Latina, con lo cual ha pasado por 2 o 3 ciclos ya de procesos de regresión democrática y luego de vuelta a la democracia. En la década del 60 había muchos países que vivían en dictaduras. En los 80 empezó a haber un retorno a la democracia y bueno, ahora estamos volviendo a tener una regresión importante, ¿no? Pero hay una característica importante que quisiera conversar contigo. Hace unos años la prensa comenzó a recibir embates de gobiernos que habían llegado al poder por vía democrática, que no eran dictaduras, pero que pronto iniciaron esa deriva autoritaria, ¿no? Y se los comenzó a englobar bajo el rótulo de populismos y en general representaban tendencias más de izquierda. Allí estaban Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Kirchner en la Argentina, bueno, el mismo Lula en Brasil. Pero en los últimos tiempos esas categorizaciones de izquierda, de derecha, de populismos de un signo político bien claro identificado,
comenzó a diluirse y empezó a ver de uno y otro extremo del arco ideológico. Ahí aparecieron Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, ahora mismo Javier Milei en la Argentina, Gustavo Petro en Colombia. Eso está pasando también en Perú. Ahí a Donald Trump, ¿lo ves como un representante de ese ambiente de época o, como muchos empiezan a temer, como una aceleración exponencial de la embestida contra periodistas y medios a nivel regional y que tenga un riesgo fuerte de efecto contagio para las autocracias latinoamericanas? Bueno, si me permites, Carlos, yo creo que están interesados en el relato, pero no en el dato. Todos están interesados en su propio relato, pero no en los periodistas que activan aquello por lo que fundamentalmente existen, que es la vigilancia del poder. O sea, cada uno quiere rodearse de ese coro un poco farisaico, de quienes aplauden, de quienes alaban, ¿no? Quienes no hacen sino cantar las alabanzas del Señor del momento, ¿no? Yo creo que eso está ocurriendo desgraciadamente también en América en estos días. Estos 100 días de gobierno de Donald Trump están siendo muy ejemplificadores de por dónde pueden discurrir los acontecimientos y nos han puesto a todos en alerta. Pero nos ponen en alerta para vernos a nosotros mismos y descubrir que algo así está ocurriendo en otros muchos países americanos desde hace mucho tiempo. Y como bien comentabas, no es solamente una enfermedad que carcoma a los gobiernos o los sistemas de izquierda populistas, por supuesto también de derechas, del ultraliberalismo conservador. En ese sentido, podríamos decir algo tan habitual como que en los extremos se tocan. Y aquí hay una concomitancia en el extremo y es el poco respeto hacia la libertad de prensa, que es el valor que nosotros tenemos que enunciar constantemente. Una libertad de prensa vigilante. Y fíjate que lo digo desde una posición que resulta siempre compleja de explicar también cuando hablamos cómo trabajamos en EFE. EFE es un medio público. Y EFE es un medio público que, a diferencia de los medios que tienen una línea editorial legítima desde la perspectiva privada, la observación de la realidad, lógico, forma parte de esa libertad de prensa, pretende precisamente ofrecer una visión tan fáctica, tan factual de la realidad, que sea, en fin, inquebrantable, que no pueda ser puesta en duda, indubitable. Nada es así, porque todo tiene un sesgo y todo tiene un matiz. Pero yo creo que en este contexto de polarización tan agudo a nivel mundial, una agencia como EFE está demostrando cada día que tiene una línea de ofrecimiento de información limpia, de información cruda, que precisamente si se convierte en inconveniente en ocasiones es, como nos dijo en algún momento el propio Nicolás Maduro, ustedes es que dan demasiada información. Y yo creo que nunca hay demasiada información. Si damos demasiada información, hacemos bien nuestro trabajo. Ese es el motivo por el que trabajamos, dar buena información. Recientemente tuve una reunión con embajadores latinoamericanos aquí en la sede de EFE, en Madrid, y el embajador chileno me preguntaba, ¿y qué hacen ustedes para desenmascarar todas las arremetidas que llegan desde, en fin, la manipulación, el ultraliberalismo y demás? Y yo le dije, dar buena y limpia información. Y es aquí donde me gustaría tomar un instante para explicarnos. Porque, ¿qué es lo que hace EFE? Yo creo que EFE es un mercado de abastos de la mejor información. Igual que cuando cualquiera de nosotros, un mayorista, acude al mercado y pide el mejor género para llevarse a la mesa, nosotros en EFE damos el mejor género informativo posible, el que está a nuestro alcance. No lo condimentamos, no lo salpimentamos, nosotros no ponemos la receta, esa que la ponga cada uno, no editorializamos. Nos está vedado esa circunstancia por el propio estatuto que se dio a sí misma EFE hace ya bastante tiempo. Y esto se convierte en un ejercicio para el cual hay que ser muy militante. Y aunque parezca paradójico, permítame que insista en ello. Hay que ser muy militante de algo parecido a la no militancia, porque la buena información en sí misma es militante. Lo que hace falta es que siga existiendo. Es decir, que no tengamos gente exiliada, que no tengamos gente a la que le hacen tum tum en Venezuela o en Caracas,
que no tengamos dificultades para acceder, como le ha pasado a la agencia Associated Press, a nuestros hermanos de Associated Press, al despacho Oval, a la Casa Blanca, que no tengamos dificultades para disputar una posición correcta, por ejemplo, en las ruedas de prensa o en las mañaneras de la presidenta mexicana, Sheinbaum, o que no se nos acorrale en cualquier rueda de prensa que se produzca en la Casa Rosada y que facilite el portavoz Adorni. Es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo precisamente para poder seguir haciéndolo y para demostrarle al mundo que la buena información, la información limpia, hoy tiene un hueco frente a la excesiva polarización ideológica, política, económica que nos embadurna y que nos necrosa por todas partes. Ese es el papel que queremos desempeñar en EFE y por el cual también los nuestros son perseguidos en distintos lugares del mundo, entre otros en países latinoamericanos. Mencionabas recién el tema de Associated Press y bueno, el firme respaldo. ¿Crees que hay alguna acción colectiva que se puede plantear en respaldo a la integridad periodística, no solo de AP, sino del periodismo en general? Es decir, que no nos puedan imponer una línea editorial desde un gobierno. Bueno, yo lo que creo es que el periodismo global tiene que alzar su voz contra este atropello. Y hoy yo quiero aprovechar esta circunstancia y estas jornadas, esta charla, para reiterar el apoyo de EFE y en este caso de mi persona como presidente de esta agencia importante a la agencia norteamericana Associated Press, que se ve privada o que se ve condicionada en su trabajo, siempre reconocido, exitoso, ejemplo y faro para tantos periodistas, por un poder que aspira a ser autocrático. O sea, nosotros tenemos que alzar la voz y decirlo creo que tiene también su valor y estas jornadas sirven para ello. Quiero, en este sentido, dejarlo dicho y reiteradamente lo que pienso acerca de esto para que de esa manera también se convierta en una muestra de apoyo. Claro, lo que pasa es que todo eso tiene que contribuir precisamente a pararle los pies a una administración cada vez más abusiva, que hace más bullying contra la prensa. Nuestra voz tiene que ser contundente, tiene que ser escuchada y tiene que aspirar a poder hacer lo que le es propio al periodismo, por supuesto. No dejar arrollarse por, en este caso, el interés de una persona, que ni siquiera me imagino que sea todo un espíritu americano el que está contribuyendo a la lucha contra la prensa. Al contrario, estamos hablando posiblemente de una persona y a su alrededor ese Sanedrín, ese grupo de gente que, sin embargo, pese a la paradoja, esto es así, ha llegado gracias a las urnas. Y esto es una de las circunstancias en las que debemos reflexionar, ¿no? Hay autocracias que surgen de las urnas y por tanto yo creo que también hay un deber de análisis de la prensa. Tenemos que analizar por qué esto ha sido posible. Es decir, en qué medida también nosotros hemos contribuido a ese déficit democrático. En qué medida también la prensa, de la que soy un principal defensor, como todos nosotros, pero también ha contribuido a su propio descrédito. ¿Por qué el concubinato en muchas ocasiones de la prensa internacional, con el poder político allá donde esté y económico, ha hecho que los niveles de credibilidad estén hoy en día por los suelos, igual que le pasa a la política? ¿Por qué, igual que la política ha creado por su mal uso la antipolítica, en ocasiones la prensa en su mal ejercicio está generando la antiprensa? O sea, yo creo que necesitamos también reflexionar, sinceramente, para Hacer que un en la ejercicio de... limpieza de nuestra reflexión nuestra voz sea más alta y más clara. Creo que Hay también muchos necesitamos. que vinculan esta caída del peso de la prensa en la opinión pública también al surgimiento de esta democracia directa a través de Internet que se da en las redes sociales, ¿no? Y de algún modo el primer gobierno que llega así es el del Movimiento Cinco Estrellas en Italia en 2009, ¿no? Es decir, con Beppe Grillo y todo el movimiento ese que hubo allí, que fue casi una apuesta de marketing a partir de las propias redes sociales y de Internet. ¿Hay otros exponentes europeos hoy que los ubican en la misma tendencia? Tal vez Víctor Orbán en Hungría puede ser un ejemplo. No sé si Bueno, yo Santiago creo. Abascal en España lo puedes ubicar ahí mismo. Mm, Bueno, lo que pasa es que podemos culpar a la herramienta, pero la cuestión es qué uso hacemos de la herramienta, ¿no? Han mencionado a Beppe Grillo y Cinco Estrellas, pero es que en el año 2008 llega Obama a la Casa Blanca. Y uno de los grandes fenómenos de la llegada de Obama es que llega cabalgando sobre un caballo nuevo que se llamaba Twitter. Fue una de las circunstancias más sonadas, ¿no? Como el uso precisamente de las redes sociales que estaban naciendo y que
Facebook es del año 2004, ¿no? Y nuestro mundo, sobre el cual tenemos una buena memoria, si retrocedemos cualquiera de nosotros, que somos gente ya con unos cuantos años, y nos vamos a principios de los años 2000, ya llevábamos unas cuantas carreras hechas en esto del periodismo, ¿no? Y de repente llegaron las redes sociales, llegó una herramienta nueva que rompió nuestro mundo y de alguna manera hemos de adaptarnos a ello. ¿Qué tipo de uso le damos a esa herramienta? Yo creo que hay usos nefastos y usos que todavía hoy estamos explorando para ver de qué manera encontramos un mejor ejercicio del periodismo y del relato de la sociedad. Yo en las universidades, en muchas ocasiones, cuando me preguntaban los alumnos, casi como pidiendo una esperanza, ¿no? Alumnos de periodismo, ¿qué consejo nos das? ¿Qué piensas del periodismo? Yo siempre decía, yo creo que el periodismo goza de buena salud. Otra cosa son los soportes, otra cosa son las empresas periodísticas, pero el periodismo, la necesidad de relato de la sociedad, de la humanidad, va a acompañarnos como lo hizo en el pasado y lo hará en el futuro. Otra cosa es cómo encauzar ese relato. Entonces, yo creo que hay un populismo ahora en una ola conservadora bastante fuerte, que cabalga potente a lomos de ese caballo, del caballo de las redes sociales, pero desde luego también lo ha habido recientemente populismos de izquierda. En España yo creo que la manera de utilizar esas herramientas por parte de los partidos como Podemos, por supuesto, o como pudo ocurrir con Syriza en su momento en Grecia, o el 5 estrellas en Italia. Es decir, yo creo que ahora mismo cualquiera de los habitantes de los distintos puntos del arco ideológico van a utilizar las herramientas que tienen a su disposición. Yo creo que nosotros los periodistas tenemos que saber utilizarlas también en beneficio del relato. Se ha producido, en mi humilde opinión, por un lado, una necesidad de utilizar esas herramientas para generar un relato individual y colectivo. Creo que en una parte han democratizado el relato, que antes estaba solamente en manos de grupos de poder, entre otros también los grupos de la prensa, que respondían y por eso tienen también alguna dificultad a la hora de defender su credibilidad a ese concubinato del que hablo con el poder. Esa democratización lo que ha generado en un momento determinado ha sido una caja de ruido tan amplia, lo que tú llamabas también la caja de los ecos, y que tiene un reforzamiento de tu propio sesgo, que lo ha convertido en una herramienta nefasta para lo que entendemos como democracia. Y sin embargo creo que no podemos disociarlo, es imposible volver atrás. Yo no veo la posibilidad que, como ocurría en la película Superman, ¿no?, le demos vueltas a la Tierra al revés y volvamos a salvar a la chica, ¿no?, que murió. Creo que es muy complicado. Hay que saber encontrar lo mejor de cada caso, de cada momento. Estamos en un momento histórico que ya lleva más de 20 años de evolución de redes sociales y tenemos que encontrar de ello lo mejor. Vamos a utilizarlas nosotros, los medios lo estamos utilizando y por supuesto también los actores políticos según salgan nuevas plataformas. Ahora es TikTok, anteriormente era Twitter y así estará Facebook, Instagram. Allá donde esté el público yo creo que tenemos que estar. Ellos tienen que estar, nosotros también. Carlos. Miguel Ángel, y en la misma línea, ¿qué efectos positivos y qué riesgos ves de la inteligencia artificial? En Bueno, a mí materia este es informativa, ¿no? sí, a mí este es un asunto que me tiene en ascuas, ¿no? Me tiene en tensión, porque por un lado yo presido una agencia que es muy artesana en su manera de comprender el periodismo, muy basado también en el texto. Y cuando te planteas cuál es tu verdadero espíritu, el espíritu de los tiempos, te das cuenta que hace ya tiempo que muchas agencias y muchos medios han evolucionado hacia un sentido multimedia, un sentido audiovisual, no solamente el texto, la duración de los textos. Nosotros estamos en una evolución que se ve además arrollada por el surgimiento de nuevas herramientas. En ocasiones estamos todavía tratando de ver cómo implementamos medidas de Mojo, de periodismo móvil, más ligero, que necesita menos recursos para poder estar en cualquier sitio. Con tu móvil y con unos gadgets puedes estar donde antes no podía estar, lo que aquí llamamos en España el hierro, ¿no? La cámara, una cámara que pesaba 7 kilos y que por tanto resultaba más difícil movilizarse. Entonces, ahora llega la inteligencia artificial y estamos en un camino que nunca se detendrá. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser bien usada también ante la evidencia de que lo está utilizando todo el mundo. Lo están utilizando los alumnos en las clases, en los colegios, en los institutos, en los high school. Hay un problema
de la educación, y hay una realidad de la educación, de la política, en la generación de discursos. Todo eso aparenta ser una amenaza existencial, pero nosotros tenemos la obligación de aplicar la mejor de nuestras inteligencias, las humanas, para ver de qué manera gobernamos a nuestro beneficio eso que llamamos la inteligencia artificial, y que yo siempre he considerado que no es sino la suma de la inteligencia humana con una capacidad de computación y de observación de foco amplio que nos permite acelerar un montón de procesos. Ya lo están haciendo muchos medios. O sea, negaríamos la evidencia si no reconocemos que muchos compañeros, muchas empresas periodísticas están ahora mismo basándose en apoyos de inteligencia artificial. Entonces, yo me siento en la obligación de no echarme a un lado del análisis de lo que pueda aportar y tratar de ser, en cierta medida, tecno-optimista y no tecnocatastrofista, porque creo que tarde o temprano me va a pasar por encima la ola y necesito también empujar a mi propia empresa hacia una cultura en la observación de las redes sociales, las herramientas de inteligencia artificial que nos permita determinados procesos informativos aligerarlos y tener una capacidad que hoy en día a lo mejor no tenemos, ¿no? Mira, murió el Papa y nosotros tuvimos la información, fuimos de las primeras agencias a nivel mundial, de los primeros medios que dieron la noticia de la muerte del Papa. Incluso varios minutos antes de publicarlo, por supuesto que sabíamos que se había muerto el Papa. Pero ¿qué nos pasó para perder ese tiempo precioso? Que estábamos absolutamente asustados ante la posibilidad de que fuera un deepfake y que el cardenal Farrell, el camarlengo, en realidad fuera una voz que hubiera sido creada artificialmente, impostada y su propia figura y tal. Todo esto es una amenaza existencial para nosotros. Pero todas esas alimañas en el bosque no van a dejar de existir por nuestra propia voluntad. Tenemos que tratar de dar un salto evolutivo, como analizó Charles Darwin, y ser capaces de superar esta situación que es efectivamente existencial para nosotros. Invito a la gente que está participando de esta charla que sume sus preguntas para Miguel Ángel. Vamos a seguir conversando con él, pero vamos a dedicar también algunos minutos finales para, si hay preguntas, transmitírselas y poder seguir debatiendo sobre estos temas que son realmente apasionantes. Hablábamos recién de lo de AP, pero hubo otras decisiones del gobierno de Estados Unidos que han tenido impacto, y yo mencionaba en mi discurso el cierre de Voz de América, bueno, Radio Martí también y otras emisoras del gobierno o del Estado de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que crees que puede tener el cierre de esos medios sobre la prensa en América Latina? A mí me gustaría que no retrocediera nuestra profesión ni un paso atrás. Ojalá que fuera todo crecimiento. La decisión de la administración americana sobre Voice of America pone en duda la continuidad de cientos de empleos en el mundo. Habría que analizar también cuál es el papel de cada uno de esos medios en el contexto actual, ¿no? Voice of America es también de alguna manera una herramienta para un relato norteamericano en el mundo y de alguna forma es casi como una especie de amputación de la administración americana, cosa que no deja de resultar paradójica, ¿no? Pues como la Deutsche Welle en Alemania o la propia existencia de EFE como agencia pública. Tiene un sentido, tiene la intención de generar un relato en español, claramente, ¿no? Frente al predominio de la información y del relato en inglés. De hecho, este es el elemento originario de EFE en su presencia en América, que si me permites una leve corrección, es en octubre del año 65 cuando EFE se asienta en Buenos Aires, con lo cual este año vamos 60 a celebrar años 60, este año. 60 años, y estamos preparando, de hecho, alguna exposición y un acto allí. EFE se asienta allí y Buen a raíz motivo de para festejarlo con nosotros en la Asamblea de Octubre en Punta Cana. estar allí con ustedes y ver cómo a raíz de esa decisión, que paradójicamente es una decisión que toma el régimen franquista, una dictadura, ¿eh? En un momento en el que comienza a abrirse la dictadura de Franco en España y busca otros horizontes, hay alguien que con mente preclara entiende que hay que disputarle al relato en inglés ese predominio que tiene sobre toda Latinoamérica. Y se invierten los términos. Lo que entonces había un predominio del relato de las agencias norteamericanas, UPI, la propia Associated Press, Reuters,
en un porcentaje amplísimo, era como más del 70% de todo lo que se generaba, era desde la mentalidad de las agencias norteamericanas, se invirtió gracias a la progresiva presencia de EFE, que se ha consolidado como un actor no solo español, sino casi americano. Por eso nosotros estamos desarrollando y consolidando nuestra idea absolutamente centrada de que necesitamos una visión de EFE como EFE americana. O sea, EFE es americana y su credibilidad es americana. O sea, tenemos una gran fortaleza gracias a ustedes y al gran desarrollo en los mercados informativos americanos. Entonces, yo creo que al final todo el mundo necesita tener su relato y por tanto no deja de ser paradójico, vuelvo a la pregunta, que se cercene la administración americana su propia voz, la voz Voice of America, ¿no? Del mismo modo que también había una parte de relato importante, entiendo, en TELAM, en la agencia informativa argentina, que decidió dejar en suspenso una especie de limbo el gobierno de Milei según llegó. Estos son escenarios que también nosotros en EFE no podemos dejar de observar con inquietud por dónde pueden irse derivando los acontecimientos políticos y cuál sea el sesgo ideológico que con respecto a la administración de la cosa pública vayan tomando determinados gobiernos, ¿no? Nosotros estamos ahora mismo en el momento, 86 años después de su creación, en el que disfrutamos de credibilidad, ya hablo de EFE, pero ¿qué querrán hacer otras administraciones que surjan en España como consecuencia de las urnas? ¿Llegarán a tomarse decisiones parecidas? Hoy con EFE, mañana qué pasaría con la BBC. Los medios que tienen una impronta pública y que han demostrado al cabo de los años que dan un suministro necesario, porque pública es también el disfrute del agua, ¿no? Y necesitamos agua limpia, que como han dicho muchas veces en EFE algunos de mis predecesores, el agua limpia y el agua saludable es lo primero que falta cuando hay una inundación. Nosotros proveemos agua limpia, estamos orgullosos de eso, queremos seguir haciéndolo, pero necesitamos el convencimiento también de la sociedad y de los poderes públicos de que ese agua limpia del buen periodismo es hoy más necesario que nunca. Y por tanto, entiendo que es una muy mala noticia el cierre de medios públicos. Lo fue en Argentina con TELAM, lo es en Estados Unidos con Voice of America. Creo que necesitamos las grandes agencias y los medios públicos tener un lugar. Y ojo que hablo de medios públicos, no hablo de medios oficiales. La defensa de la información como un bien público, en nuestro caso en España, está garantizado a través de la Constitución. La Constitución española garantiza la información veraz como un derecho de la ciudadanía. Y nosotros nos Muchas servimos de veces eso. en América Latina, sobre todo, se ha confundido los medios públicos con medios del gobierno y no del Estado, ¿no? Es decir, que es la función que deberían cumplir es esa, llevar información a aquellas zonas de los países que carecen de medios propios y dar una mirada general del pluralismo que implica la vida democrática de un país, ¿no? Hace falta Eh, un convencimiento, Carlos, muy grande de las democracias. ya lo Yo creo. me gustaría decir que respondo orgullosamente a esa idea de la democracia aquí en España, pero tenemos que estar atentos. No puede menoscabarse la libertad de información. Y la libertad de información tiene que ser el empuje de una actividad humana que siempre va a necesitar del mejor periodismo y de los mejores periodistas. Por eso yo realmente creo que nuestra profesión sigue siendo una profesión de futuro. Lo creo de verdad, no vamos a desaparecer. Mal que les pese a los gobiernos más autocráticos y dictatoriales del mundo. Nunca va a desaparecer el buen periodismo. Ahí justamente hay una pregunta, dice, qué lamentable que la inteligencia artificial esté creando desconfianza en la fiabilidad de la información. ¿Cuál sería la mejor estrategia para volver a tener fiabilidad? Un poco lo que contabas recién, que veo hoy un video y no sabes si es real o es falso, ¿no? Claro, es que Estos días hemos visto al Papa abrazándose con muchos ilustres muertos. cierto, Eh, ¿no? Con sus predecesores, ¿no? Lo vemos ahí, exacto. llega ahí a las puertas de San Pedro y le están esperando Boitila y Benedicto y demás, ¿no? Y eso que parecen herramientas de deepfake que todavía somos capaces de detectar, esto es una mentira, tal, y sin embargo, el temor que ya está más cerca de lo que sería ciencia ficción, de que un día estemos escuchando a un Donald Trump decir con su voz replicada a través de la inteligencia artificial que ha lanzado una batería de misiles y sea mentira, y sin embargo se genera un gran caos mundial, ¿no? Estos miedos los tenemos y cada vez
se acercan más. Yo hablo, en todo caso, a nivel operativo, si me permites. Yo creo que todas las herramientas que ha ido generando la humanidad han cambiado la época y han generado una dinámica nueva. Ya ocurrió desde el uso de las astas de hueso, después el sílex, después la edad de los metales, y así hasta que una nueva tecnología hacía olvidar la anterior. Hoy en día no podríamos decir, ¡ay, qué bello se escribía periodismo en tablillas de barro! Soy un romano, yo quiero seguir escribiendo. Esto ya no puede ser, es evidente. Para eso se Ujú. inventó el papel y la imprenta de tipos móviles. Y yo creo que esa fue una gran revolución. O sea, si nosotros ahora mismo fuéramos hacia atrás en el tiempo, te invito, Carlos, y a ti, a los que nos escuchan, a que hagamos el esfuerzo mental de irnos a la mitad del siglo XV, 1450, en vísperas de que Gutenberg invente la imprenta. Somos capaces de imaginar la distopía que significaba eso. O sea, todos los gobiernos, todos los regímenes, todos los poderes que luego con el paso de los siglos cayeron gracias a la imprenta. Cómo removió el orden mundial la imprenta. Es verdad que los ciclos y los tiempos fueron distintos, pero todo lo que ocurrió con posterioridad, el siglo de las luces, las revoluciones del siglo XVIII y XIX, necesariamente tuvieron que ver con la multiplicación del saber gracias a la imprenta. Hasta ese momento, ¿quiénes tenían el control de los contenidos? Pues lo que siempre sabemos, los conventos, la iglesia, los poderes. La reina católica Isabel de Castilla iba a la grupa con una pequeña biblioteca de lo que entonces era una auténtica fortuna en libros. 100 libros llevaba. Hoy en día cualquiera de nosotros en el teléfono móvil podemos llevar miles de libros. Un conocimiento sin límite, ¿verdad? Entonces, no podemos evitar pensar que igual que hace ya 500 años un salto tecnológico cambió totalmente nuestro mundo, hoy estamos viviendo, sufriendo también, yo lo entiendo, hace falta adaptarse, pero un cambio de unas características brutales. Desde ese punto de vista yo creo que no podemos ponernos en jarras, no podemos decir por aquí no pasas. Creo que debemos comprender bien el fenómeno y utilizarlo a favor de ¿qué? De la mejor libertad de información, del mejor periodismo. Sí, es totalmente cierto lo que dices. También es cierto que el periodismo en los últimos, con estos últimos cambios tecnológicos tan acelerados, se ha visto debilitado por distintas circunstancias, en parte también por incomprensión de que había que desarrollar un modelo de negocios alternativo, ¿no? Y en ese punto hay un debate entre los medios de comunicación y las grandes plataformas por el uso comercial no autorizado de contenidos periodísticos, ¿no? Es decir, ese punto Australia lo abordó de un modo con la búsqueda de los acuerdos bilaterales a través de una mediación que finalmente no fue necesaria, y Europa respondió con regulaciones, con sanciones para forzar que los buscadores, las redes, los desarrolladores de IA pagaran a los editores por esos contenidos. ¿Ves algún camino factible en América, una América atomizada que no tiene una Unión Europea, una Unión Latinoamericana aquí, que pueda llegar a esa regulación para que la prensa reclame la protección de su propiedad intelectual y se busque garantizar que se puedan seguir generando contenidos, investigaciones, denuncias a los poderes? ¿O eso lo deberíamos ya dejar de lado y ver No lo sé, otra forma de financiamiento? me gustaría escucharles a ustedes porque efectivamente están allí con una comprensión también de lo que significa esa atomización del poder y de una conciencia colectiva, ¿no? Es fácil también desde España y desde Europa tener una visión unificadora falsa de lo que es América. América es un mosaico tremendo, que sin embargo tiene una herramienta que se llama el idioma compartido, en torno Ujú. a la cual podemos generar una mayor fortaleza. Fíjense ustedes que la fortaleza de la Unión Europea, que por otra parte es débil en otros muchos aspectos, se ve debilitada por la multiplicación de idiomas en la Unión Europea. Tenemos ese problema, ¿no? Ujú. Español, francés, inglés, alemán. Ustedes, en cambio, tienen una mayor dificultad en América por la división política, a pesar de que hay siempre intentos para tratar de unificar los intereses, y sin embargo tienen una herramienta que está en lo más profundo de nuestra idea casi maternal, que es la lengua madre, ¿no? Una lengua que nos unifica a todos. Yo creo que en torno precisamente a la idea del idioma, y F siempre ha sido muy consciente de esa capacidad, de esa fuerza, deberíamos conjuntar
precisamente la defensa de nuestros intereses frente a las plataformas que no quieren pasar por taquilla, ¿no? No quieren abonar o se hacen las duras a la hora de poder reconocer la propiedad intelectual y lo que cuesta hacer el buen periodismo. Porque si no nos hacemos fuertes en eso, nuestro trabajo no va a valer nada y va a terminar yéndose por el fregadero. Entonces, yo les animo y me gustaría también ver desde su perspectiva si ven de alguna manera ustedes esa posibilidad, que sin embargo en Europa, en torno a las normas regulatorias, que a veces también generan un marco un poco ajustado, ¿no? Pero sí que se le ha puesto pie en pared a las plataformas para negociaciones más duras que reconozcan los derechos, nuestros derechos intelectuales de los periodistas sobre aquello que producen, ¿no? Hay 3 países de la región, y también te pido ahí tu mirada sobre el tema, que ya son considerados dictaduras, ¿no? Es decir, bueno, Cuba, pero más recientemente Nicaragua y Venezuela fueron ubicados allí por los procesos políticos, las elecciones amañadas que se han vivido, sobre todo últimamente en Venezuela. ¿Ves posibilidad de un pronto retorno a la democracia, al menos en Nicaragua y Venezuela, o crees que la lista se puede seguir ampliando? Hace tan solo unos días yo leía con enorme perplejidad todas las reflexiones que se hacían en torno a la gran democracia norteamericana en España. Había algún editorial y artículo que titulaba en la prensa hacia la dictadura a toda marcha. Y a mí me provocaba dolor eso. Pero todo lo que observamos de cómo un buen invento, el de la democracia, puede necrosarse, puede torcerse por la propia voluntad de los electores, que hayan sido a lo mejor manipulados de una manera masiva, lo que se aventuraba como un faro, una guía de democracia y de derechos, puede casi de la noche a la mañana convertirse en lo contrario. Hoy es fácil hablar de Nicaragua y es fácil hablar de Cuba y es fácil hablar de Venezuela, pero creo que el populismo está sobre las herramientas de las redes sociales, ciertamente, está contribuyendo a un deterioro de la democracia y a un camino acelerado hacia las autocracias y sistemas que desde luego están enfermos por su falta de democracia. Y creo que Norteamérica tiene que hacérselo ver, pero es que hace 100 días que ha tomado posesión el presidente Donald Trump. O sea, Parece que hubiera sido no un hace año, ¿no? tanto, no sé cómo se va a desarrollar. Ahora se está hablando mucho de cómo el mercado, ¿no? Le está diciendo para, la propia realidad le está diciendo para, pero sus tics autoritarios están resultando muy lesivos para la democracia en general y para la libertad de prensa en particular, para una concepción de la libertad como concepto integral de valor fundamental en las democracias. Entonces, a mí me gustaría no tener que añadir sorprendentemente sistemas políticos en el campo de la democracia, claramente durante décadas, al campo de las dictaduras. Todavía están muy lejos. Espero que reaccionen los pueblos que tienen la capacidad de reaccionar a través de las urnas, ¿no? Pero es verdad que en lugares como Venezuela, tiene problemas, en lugares como Cuba, la relación última no es mala, pero hemos tenido severos problemas. En un lugar como Nicaragua lo tenemos. Pero también hay condicionamientos al trabajo en algunas ocasiones, en países como Ecuador, hay comportamientos y tics extraños en el gobierno colombiano, en la presidencia. Hay una situación dura también en relación con la prensa en Argentina desde el advenimiento de Milei, ¿no? Entonces, estemos muy atentos y yo creo que al final tendremos que levantar siempre la bandera de la mejor información contra todas las derivas que puedan conducir a estos sistemas democráticos hacia una paulatina autocracia fuera del camino de la libertad. Yo creo que nuestra vigilancia es necesaria para la democracia. Sí, sin duda lo que decías de Estados Unidos, evidentemente se nota un deterioro, pero sigue habiendo un balance de poderes que todavía sigue poniendo algún tipo de freno. Y en ese balance de poderes creo que la prensa también sigue jugando un rol en Estados Unidos para intentar acotar estos delirios autocráticos, autoritarios de Donald Trump y su gente. En América Latina hay muchos países donde ya esos equilibrios no están, es decir, la justicia está cooptada, la prensa en muchos casos también está cooptada o fue cerrada, medios que fueron expropiados.
Eso por ahora en Estados Unidos es difícil imaginarlo, pero como bien dices, son procesos que se van mucho más acelerados de lo que podemos imaginar. Antes de las Entonces, elecciones de noviembre era difícil imaginar algunas de las cosas que claro, estamos viendo en exacto. Estados Unidos. Es imposible imaginar para ¿Sí? muchos que el La mismo presidente que claro. instó al ataque al Parlamento, al Congreso, hoy esté de vuelta en el poder, ¿no? La Y se haya detención de liberado. personas en la calle porque han escrito un artículo relacionado con Palestina, por ejemplo. Exacto. Eh, no sé, te hace pensar en tiempos muy oscuros en los que había detenciones, gente a la que señalaban por la calle, libros que se quemaban, medios que se cerraban o directores a los que se perseguía o directoras a las que se perseguía. Esto está ocurriendo en muchos países de América Latina, pero es verdad que hoy en día los miedos que se nos han suscitado, sorprendentemente, seguimos cada día mirándonos en nuestra sorpresa con respecto a la gran democracia americana, no los teníamos antes de las elecciones del segundo martes de noviembre. Y sin embargo ahora lo vemos con estupefacción, Carlos. Y, Sí, sí. y esa vigilancia creo que es muy necesaria. Somos la fuerza de la democracia. Yo creo en la valentía y creo precisamente en la valentía de ustedes, del periodismo americano. Creo que están en una frontera que en Europa central, en la Europa de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, lo vemos lejano y sin embargo ustedes tienen ahí una llama que atender cada día. Y la están haciendo y se están jugando la vida ustedes. No es lo que está ocurriendo en Norteamérica, pero creo que son ustedes los que tienen que alimentar ese fuego. Para mí la confianza del mejor periodismo mundial está ahora mismo depositada en el periodismo americano, sinceramente. Mencionábamos recién el tema de AP y fíjate que allí el punto de quiebre en la relación fue un tema al parecer baladí, como es llamar Golfo de México o Golfo de América a un accidente geográfico que todo el mundo lo conoce desde hace 300 años al menos como Golfo de México. Pero claramente no es un tema baladí el hecho de aceptar que un gobernante te imponga una norma editorial que una agencia internacional como son ustedes, si mañana el rey o al presidente del gobierno se le ocurriera llamar el Golfo de España ese, ustedes a lo mejor se pondrían muy amigos con el gobierno de España, pero perderían todo el vínculo con América Latina, ¿no? Es Bueno, decir, saben que son... aquí tenemos un chiste por nuestros queridos compatriotas, los vascos, que decimos el Golfo de Bilbao, porque como los de Bilbao son, dicen aquí, muy chulos, ¿no? Vamos a llamarlo el Golfo de Bilbao. Es un chiste que circula por ahí. No, realmente yo creo que el periodismo tiene que tener un criterio, tiene que asumir también las normas internacionales, esa legalidad, ese compromiso internacional. Manifestado a través de todas las herramientas del multilateralismo que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y que nos han dado un confort a lo largo de los últimos años. No pueden ser saltadas por los aires, no pueden ser dinamitadas. Y creo que en este caso es preocupante el aire dinamitero que se observa en algunos gobiernos en el mundo, ¿no? Y en América, desgraciadamente, varios de ellos hay, sí. Miguel Ángel, vamos a cerrar con este punto justamente para dar paso a la próxima charla donde va a estar Julie Page hablando de este tema, así que creo que es un muy buen empalme de una de las conversaciones con la otra. Te agradecemos nuevamente el tiempo, tus reflexiones, el compromiso también con la libertad de prensa en América. Sabemos que EFE es una de las agencias que habitualmente dan espacio a nuestros reclamos, a nuestros planteos. Así que nuevamente gracias y ojalá puedas acompañarnos también para festejar los 60 años en América Latina en nuestra asamblea de octubre en Punta Cana. Muchas gracias a todos ustedes.